penas son de nosotros, las pajitas son ajenas. Hola y bienvenido a Los Pedroches de mi corazón, el programa que esta noche, ojo, viene caliente. Caliente que quema. Bien calentito. Y con todos nosotros tenemos a Ana Fernández, Miguel Moyano, Peter Fon, Manolo Marín y una puerta. Adentro con la cabecera. Los pedroches de mi corazón. Los Pedroches de mi corazón. ¿Qué tal, Ana? ¿Qué te cuentas? ¿Cómo estamos? Nada, que aquí ya estamos otra semanita más. Aquí tú y yo solitos, ¿verdad? Solito porque, bueno, es verano, la gente se va de vacaciones. Claro. Dice que va a venir una hora, no viene. Tenemos una compañera que lleva 2 horas mandando mensajes de estoy llegando, Que estoy voy, llegando. que voy, no viene. Y no llega, no sabemos qué pasa. Hemos puesto una cámara mirando a la puerta de la paralela a ver si le da por llegar a nuestra amiga Emi. La estoy esperando como me esperaba mi madre a las 3 de la mañana, los sábados. Bueno, Ana, pues cuéntanos, ¿qué has hecho tú este fin de semana? Pues yo este fin de semana he estado en mi pueblo, que era la feria. ¿Has estado en Dos Torres? Claro, que tú Torres. vives en el Viso. Espérate, porque ha llegado, Que ha llegado nuestra compañera Emi Cobos. Ya era hora, en mi como. Que llega tarde y se pone a bailar en la puerta. Desde Cádiz con amor, dice. Otra persona lo mínimo que hubiera hecho es entrar Venís cabizbaja. llorando. Pero no, entra de fiesta. pasa, compañeros? Me No, tenía las frito. nuestras vacaciones las tuyas. Vacaciones las tuyas, Emi, que nos tenía frita. Muchas cositas. Que nos Anda, traes ¿sí? cositas, pero siéntate que no te está oyendo nadie. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Mírala. Bien. Mírala, ¿Cómo se está dando? Como si nada. ¿Me he hecho mucho de esperar o qué? Hombre, verás. Pero bueno, por ti, Emi, lo que sea. Por eso os traigo unos regalitos. Mira. Traigo unas conchitas del Palmar. Unas conchitas del Palmar, A ver pero si hombre, las- por no favor. las saco del bolsillo. Mira qué bonita. No he podido traer más porque mi amiga me la robaban. Gracias. Una conchita, ole esa Emi. Y Vamos. os traigo muchos más regalitos. Os traigo un piso verde, una huchita, a ver si la llegamos. Pero esta chita. Pero viene con perra ya. Ah, bueno, y un dinosaurio. Pero también está muy guapo. ¿Pero tú de dónde vienes? ¿De los chinos de aquí de Pozo Blanco? ¿Cómo te ha ido las vacaciones? Cuéntanos. Me voy a poner ya la gafa de ver, ¿no? Que cambie ya el rollo. Pues me ha ido muy bien, genial. Unas vacaciones súper bonitas. He visto sitios súper interesantes y la verdad es que muy contenta. Sí, Sí, pero- quiero volver. ¿Has ido tú sola o con gente de Pedroche? No, pues mira, he ido a una ya la conocéis, que es la Belén. Ah, La Barbie chica del repelente, tinte, la repelente. chica del tinte. La Barbie repelente. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y, mami, está bien, pero no le hemos encontrado, ¿no? Yo allí. No, ni de vacaciones ni siquiera. Nada. Ay, Dios mío. Bueno, pues a ver Es si. que también la situación tampoco podemos dejar que se acerque nadie. Claro, hasta que no ligue aquí, ¿no? Pues si te parece, vamos con tu sección, así Muy bien. fresquito, recién llegada de las vacaciones, pues vámonos con. El Tinder de los Pedroches. El Tinder. Cuéntanos, Emi, a ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Tenemos chicos nuevos, chicas nuevas? Pues tenemos más candidatos, sí. Ya cómo está petándolo el Tinder de los Pedroches. Hoy está triunfando, ¿eh? Qué Sí, sí. contenta me pongo cuando llega una fotito. Venga, a ver, ¿y qué tenemos? ¿Qué tenemos esta vez? Seguro que es guapísimo, guapísima. Porque A ver, a ver. siempre es igual. Ole ahí. ¿No? ¿No te Hombre, decía ole. yo? ¿No te decía yo que esto es para dejarnos en vergüenza a los demás? Vamos, ¿Este tío de dónde es? Un chico de bandera. De bandera. Es de Pedroche. Ah, de Pedroche, ¿eh? Pero De Pedroche. madre mía, en Pedroche, ¿cómo está Se la llama cosa? Alberto Rueda. Mira Alberto lo que Rueda. guapo es. Va apañado. ¿Pero este tío es de verdad Voy a o- leer Hola. textualmente lo que él me ha dicho, porque dice que me invento muchas cosas. Digo, pues venga, define. Pero este tío es de Photoshop, este tío es de mentira, hombre. ¿Este tío quién es? Mira, le gustan los chicos mayores que él normalmente. Está buscando chicos, este chico está buscando chicos. Busca chicos. Ajá, qué bonito eso. Ahí. Físicamente le da igual, pero que sea un poquito más alto o igual que él. ¿Y cuánto mide él? Importante que no sea fumador. Que no se ha fumado. Pues mira, para la próxima sección os lo digo que Pero se es alto este tío, Es ¿no? alto, Este ¿no? tío Muy tiene que alto. medir unos 70. Hombre, a mi lado largo. siempre va a ser alguien alto. ¿Vale? Y luego pone, es muy aventurero e impulsivo. Ha vivido en Italia un tiempo, en Inglaterra, donde se graduó como estilista de pelo, y en Kuwait.
Pero último es que sitio. con este tío no se puede competir. No. Porque este tío que va con su propio fotógrafo a todos sitios. ¿O qué? Sí, sí, sí. Muy guapo, chaval, hombre. Le gustan mucho los deportes Le gustan los deportes, encima. y es aficionado al CrossFit. No sé si lo estoy diciendo bien. Yo soy una cateta del inglés. Se quiere aficionar al kitesurf. Me la ha puesto muy difícil. Que este tío... Así que no le vendría mal un chico que le guste viajar con caravana o que tenga una. Que tenga una caravana, no me pide nada. Mejor que la tenga, que la Es tonto, tenga. un niño, ¿eh? El No ha niño salido tonto, tonto. sí. Chicos con caravanas, por favor. Lo ha dejado ahí, como sí. si tiene caravana. La ha dejado ahí ¿Cómo caer. se llama, hemos dicho? Alberto Rueda. Alberto, pues nada, Alberto, a ver si te conseguimos un Venga, novete por ahí. Alberto, me cago en la mar. vamos, un besito. Vamos ahí, Alberto. ¿Tenemos más gente por aquí? A ver qué nos Tenemos trae. un candidato. Este me ha hecho también mucha ilusión. Necesito coger la chuleta. Pues mira, este se llama Pepe. Este chaval tiene 34 años. Es de Pozo Blanco y ¿Ah, es sí? profesor en Sevilla. Ah, pues yo no lo Es conozco. noble, sencillo, fiel. Le gusta un montón la naturaleza, Ajá. el deporte, la cerveza fresquita, pero la ámbar no, todas menos la ámbar. Todas menos la ambas. Es campeón, ojo, de carretilla de las Olimpiadas Rurales. Ah, tiene adoquín, tiene el Sí, premio sí. del adoquín. Ah, mira. O sea, este chico es un partidazo también. Le gustan las chicas, esto es lo que más me gusta. Este busca chicas, ¿no? Este está buscando chicas. Le gustan las chicas tipo Belén. Tipo Belén, Que le gusta que Belén. salió en el programa En el primer programa. En el primer programa. y te ha dicho que está buscando tipo Belén. Te Tipo lo- Belén, Te lo ha dejado que caer. no le importaría tener una cita con ella. ¡Oh! Yo creo que no me pinto el pelo. Aquí huele a tema. Pues nada, Belén, mira la foto, a ver, vamos a ponerle una foto de la cara. Míralo, está bien afeitadito, se cuida. Sí, sí. Nos ha dejado su número de teléfono. No ha dejado su número de teléfono. Pues si hay alguna interesada. Pues nada, bueno, aparte de Belén, claro, no tiene Vamos, por qué ser claro Belén. que si alguna está interesada que no sea Belén, pues que se ponga también. en Pero que contacto si es con nosotros. Belén, pues... Si es Belén, pues mira, él. ¿Y tú que eres amiga de Belén? ¿Crees que Belén estará dispuesta a conocerlo? Bueno, a lo mejor le da la oportunidad, quién sabe. ¿Pero qué Es pasa? que Belén es muy efusiva. Es muy Lo efusiva. mismo te dice un no rotundo que te dice, bueno, venga, vamos a tomar. Bueno, Belén, pues si nos estás viendo en este capítulo, por favor, piénsatelo, habla con Emi y... Venga, que el equipo amor. Venga. Y ahí está tiene que Pepe. trabajar. A ver ¡Vamos! si en el próximo capítulo tenemos alguna historia que contar, ¿eh? Venga, ese Pepe. Vamos con la siguiente sección que se llama... Parejitas de los Pedroches. Las parejitas de los Pedroches, sección que también lo está petando mucho, ¿verdad, Ana? Sí, sí, muchísimas fotos recibidas. Estoy contentísima. A ver, cuéntanos, qué se cuece por la comarca. Pues a ver, por la comarca se cuece mucho amor. Y lo que más me gusta es que hoy tenemos amores de gente ya que lleva muchos años. Que lleva juntas. muchos años. Bueno, pues aquí tenemos a nuestra primera pareja. Se llama Antonio y Antonia. Ella es de Pedroche y él es de Torrecampo. Ah, mira. Son mis juntitos, tíos. claro. Son Ah, que son tíos tus de tíos. Emi. Pero Emi, siempre me digo. Si es que los tengo enredaditos a todos. Me gusta que sean mayores, ¿no? Claro que sí, que siempre Claro, vienen jóvenes. y nada, viven en Torrecampo y llevan juntos pues muchísimos años. tiempo. Y celebrando el amor, claro Y que celebrando sí. el amor. Venga ahí, Antonio y Antonia. Bueno, pues tenemos aquí a la siguiente pareja. Ellos son Ima y Geray. Ima es de Pedroche y Geray es de Pozo Blanco. Ellos actualmente viven en Pozo Blanco, llevan un añito así y llevan juntos 10 años de amor 10 pleno. años ya, madre mía. ¡Viva el amor! Esa pareja ahí fuerte. La siguiente foto. Ahí tenemos a Emilio José y Maripili. Maripili, María del Pilar, no sé. Maripili. Maripili. Vale, pues ella es de Pozo Blanco, él es de Pedroche y bueno, pues se confirma eso de una boda sale otra boda. Se conocieron en una boda. Ah, amigo. Literalmente. Y se fueron un momento ahí a... A Se pelar fueron ahí a a la pelar ermita de Piedra la pava Santa. a la ermita de Piedra Santa. Os lo juro que es verdad. Os lo prometo que es verdad. Mira, con la historia que ha tenido esa Se ermita salieron siempre. de la Y boda. para lo que ha quedado, macho. Se salieron de la boda y se fueron a la ermita de Piedra Santa. Enamoradísimos. Ellos son los becan, ¿ves? Son los becan de Guapísimo y estupendo los Sí, dos. la verdad que sí, muy guapito. Hola, y un aplauso para ellos. Venga ¡Bravo! ahí. No lo Y conozco, bueno, ¿eh? Ahora Ay, tenemos mira, otra pareja. Enrique y Isabel. Qué bien, pareja de ¿Vale? mayores. Él es del Viso, ella es de Villarto. Ah, sí. Los dos están separados. ¿Vale? O sea, se separaron cada uno de sus cada uno parejas. de sus antiguas parejas y ellos ahora son pareja y Ya. viven en el Viso. Y Eh. le mandamos un beso enorme a los dos. Claro que sí, un besazo Venga, para un los dos. besazo.
¿Cómo se llaman, hemos dicho? Se llama Enrique e Isabel. Enrique e Isabel. Pues nada, Enrique e Isabel, encantada de tenerlos por aquí, por este programa, claro Por este que sí. programa. Muy bien, ahora ya nuestra última pareja de hoy. Tenemos a Manuela y a Manolo, ¿vale? Ella es hermana de Enrique, del anterior. Sí. Manuela, hermana de Enrique. Tenemos aquí en la familia. Manola y juntas. Manolo, qué bonito. Ella es del Viso, él es de Villaralto y viven mira. los dos en el Viso y le mandamos otro vistazo. Claro que sí, Otro es que el beso, Viso y vamos Villaralto siempre A ahí ver, parejita. Luego para que digan que había conflicto entre los pueblos. Mentira, Nada, hay nada. amor. Entre el Viso y Villaralto hay amor. Entre Ah, goles bueno. y cotillo. Estos dos, pues que yo creo que tenemos aquí al que nos lo puede explicar mejor. Pues nada, estos son Ana y Manolo. Nada, esa sesión es terrible. Manolo y ese bigote, tío. Esa sesión es terrible. Es que no me acordaba que teníamos sesión de fotos, tío. No me acordaba, me lo dijeron media hora antes. Corre que tenemos sesión, me arreglé rápido, mira qué pelo. Mira qué pelo llevo ahí, qué cutre. Bueno, es que mi pelo siempre es muy difícil. Y no me gusta, tío, porque es que me avisaron con muy poco tiempo. Y no estoy muy guapo, pero bueno, ella es Ana. Ana es jarota. Yo soy de Muy Pozo Blanco. guapa. Y nada, la conocí en el instituto. Yo me enamoré de ella porque su padre era director de banco. Anda. Y yo dije, ahí hay tema. Ahí voy a meter yo un poquito de... Pero nada, mi suegro tiene muchísimas aficiones, es peor que el Sabino, música, bicicleta, moto, y es que se lo está gastando todo. Y es que estoy viendo que al final me voy a quedar con las jarotas Y y sin se nada. acabó. Y sin dinerito. Juan, Al final va a ser el Acuérdate. heredero de su hipoteca. ¿Cuántos años sabéis juntos? llevamos ya muchísimo tiempo porque en el instituto estuvimos juntos un par de años o tres, luego cada uno se fue a estudiar, hizo lo que buenamente pudo y hace 10 años que nos volvimos a juntar Qué y 10 años que bonito. llevamos juntos viviendo en una casita aquí en Pozo Qué Blanco. bonito, Ole, qué qué bonito. bonito. Eso es así. Y Nada. nos ha regalado, Ana nos ha regalado estas Ay, piezas sí, para nuestro que micrófono. nos encanta. Para darle ese toquecito ya que nos quedaba para ser elegantes del todo. Así que nada, pues, Detallazo. esa es nuestra historia. Me metí Nos por los encanta. dineros Bueno, y me tenía quedé por el la amor. Loli. La Loli. Y pudo el amor. Pues nuestra perrita Loli la conoce medio pueblo, seguro. Una vez le echaron una foto cagando y salí en Pozo Blanco denuncia que si no recogéis la mierda. Pero la recogí, lo que pasa es que tardé en llegar. Claro. Le echaron la foto a la Te perra echaron y la yo foto tardé- antes. Ahí que hay que tener más paciencia. Bueno, pues vamos con, mientras se preparan nuestras primeras invitadas, vamos con una canción de la artista más famosa y conocida de la comarca, María José Yergo, que si no la conocéis, pues ahora vamos a ver Una artistaza. el videoclip. Y atención, porque os quiero enseñar una cosa, porque como todos sabéis, se acaba ya el programa. Este debería ser nuestro último capítulo. Hemos apretado un poquito las tuercas aquí a los técnicos. Se van a poner un poquito el caché un poquito más flojito y os digo ahora que la semana que viene vamos a poder grabar otro capítulo Ole. de Los Pedroches de mi corazón. Eso sí que es un notición, sí señor. ¡Qué alegría! Así que la semana que viene volvemos y mira, me gustaría, vamos a poner el videoclip de María José Yergo. María José Yergo se hizo muy famosa porque Cristina Pedroche, la conocemos, Sí. Cristina Pedroche, compartió un videoclip, se llama La Niña de las Dunas, ¿verdad?, de María José Yergo, que se grabó íntegramente en Villanueva del Duque, en las Minas del Soldado de Villanueva del Duque, con toda gente de aquí. Creo que Peter Fon estuvo allí también echando fotos en el videoclip, ahora lo veréis. Y mira, pues Ana, mi pareja, fue la directora de arte. La directora de arte es la que hace un poco los decorados para que se ponga allí el artista y grabarla bonito. Y damas y caballeros, tenemos con todos nosotros la Radio Toaster, una radio que es tostadora también, Radio Toaster, que es un invento muy raro que le regaló su hermano a Ana. Lleva con nosotros por 15 años la Radio Toaster y si estáis atentos al videoclip de María José Yergo, podréis ver esta Radio Toaster que para aquellos que son fan duros De de María María José Yergo, que sepan que ponemos en subasta la Radio Toaster por un valor inicial de unos 500 euros, que es lo que nos cuesta cada... Baratísimo. Cada ¿eh? programa. 500 euros por tener lo que Aparte del Por decorado, favor, claro, lo que por estoy- tener el radio tostador, el radio toster del videoclip de María José Yergo. Pero, Venga, por hombre, favor, por hombre, favor. lo que estaba parte contando. del decorado del videoclip, vamos, Claro, eso es... lo estaba contando que Cristina Pedroche compartió este videoclip ella en sus redes sociales y fue cuando entonces María José Yergo empezó a hacerse A mucho subir. más famosa y ya pues María José Yergo es imposible incluso invitarla aquí porque hay que hablar con 20 personas Ojalá, antes ojalá, de hablar con claro. ella, ¿sabes? Así que nada, pues para los fans de María José Yergo tenemos aquí la Radio Toaster y quien la quiera, 500 euritos, nos escribe a nuestro número de teléfono Sí. o al correo. Exacto. Y a ver si con esos 500 euritos pues podemos hacer otro programa, ¿no? ¿Qué os parece? Pues vamos Esa con el idea me videoclip. pareció genial. La Niña de las Dunas de María José Yergo. Vamos allá. Madre dijo una vez que nací
5 sitios deluxe donde pelar la pava en Los Pedroches. Y con todos nosotros tenemos a Eva García León y Maribí Rosique Rodríguez, nacida y residente en Villanueva de Córdoba, historiadora y trabajadora del Museo de Historia Local de Villanueva de Córdoba. ¡Bienvenidas! ¡Un aplauso! ¡Vamos! Salen por la puerta del despacho. Bienvenidas. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola. Bienvenida. Os podéis quitar la mascarilla si queréis. Vale, la quitamos. Muchísimas gracias por venir. A vosotros por invitarnos. Teníamos ya muchas ganas de tener aquí a jarotes, de verdad. Que hemos hablado alguna vez de los jarotes, pero no habíamos tenido ninguna. Sí. Bueno, vosotras hemos dicho que trabajáis en el Museo de Historia Local de Villanueva de Córdoba, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto lleváis trabajando allí? Pues nosotras somos de la Asociación de Amigos del Museo, que es quien gestiona el museo, y llevamos desde 2007 en esta asociación y siempre trabajando ligados al museo y altruistamente y luego de verdad, desde que inauguraron en febrero de 2019. En 2019, ¿no? 2018. Sí. De 2018. Es que con esto de la pandemia hemos perdido un año, ¿eh? Además, he oído mucho hablar de actividades que se están haciendo en el museo, ¿verdad? Hacéis muchas iniciativas, ¿verdad? ¿Tenéis alguna hora así que venga bien que nos enteremos por si queremos participar o alguna cosa? Bueno, ahora mismo lo que tenemos son visitas guiadas a los grupos que quieran ir por allí. Con llamarnos por teléfono se pueden apuntar. Y no tenemos así ninguna muy fuerte. El Club Patrimonio, si nos visita, un club de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Ah, sí, que viene, trae gente, ¿no? Exactamente, ya van para octubre, ¿no, Eva? Sí, la fecha. el 23 de octubre. Así Pero la más señalada. Hacéis visitas a dólmenes que hay por allí, por vuestra zona, ¿verdad? De Villanueva, Sí. ¿no? Sí. Esa ya la retomaremos posiblemente para el año que viene. Sí. Será cuando empecemos ya otra vez a mover Muy bien. las actividades así. Muy bien. Bueno, pues vosotros estáis aquí porque este programa calentito que tenemos hoy, queremos hablar de 5 sitios deluxe donde pelar la pava en Los Pedroches y vosotros sois la encargada un poquito de explicarnos esos sitios donde se puede, en sitios con historia, ¿no? Que no vayamos solo allí a pelar la pava, sino que sepamos que estamos pelando la pava en un sitio que tiene su, que tiene su historia. encanta. Claro que sí. Eso encanta. Pues vamos con el primer sitio, si os parece, por favor. Ese es el castillo de Miramontes. Pertenece al término de Santa Eufemia. Está en El castillo de Santa Estados Eufemia, comúnmente conocido, ¿no? Exactamente. Sí. Y la verdad que es un sitio muy bonito porque está ahí apartado y en lo alto de una colina que se ve muy bien el paisaje de Los Pedroches. Y el pueblo de Santa Eufemia. Sí. Para eso hay que subir mucho a pie. Bueno, con coche se va cerca, pero luego sí hay que andar. Sí, esto es para ir preparado, ¿no? Sí. Con tu nevera. Hay que echar la nevera y la mochila. Sí. No sirve para, vamos un momento para la pava, No, sino no, para no. pararlo. Yo tengo un amigo, A.C. que le gusta mucho ese sitio. Sí, ¿no? Sí, cuando conoce a alguien dice, ya lleva un sitiazo. Y el coche mirando para Santa Eufemia en las luces. Y Claro, es que eso es muy romántico. ¿Qué es lo que tiene ese sitio así de especial? ¿Qué nos podéis contar? Bueno, pues ese sitio fue un castillo perteneció a los señores de Santa Eufemia. Sí, a los Mejía, ¿no? Se A llama. los Mejía, exactamente. Ajá. Estuvieron se fundó en el siglo XV, bueno, en el 1293 fue cuando se fundó el señorío. Y luego se destruyó el castillo porque el señor de Santa Eufemia quería quedarse con villas de Los Pedroches y los reyes católicos se enfadaron con él y entonces pues... Le tumbaron el castillo. Le hicieron que se derrumbara. Es más, por ahí la historia que se cuenta es que fue Isabel la Católica la que pidió que se tumbara porque el señor este de Santa Eufemia conquistó un castillo que había en Pedroche, en la ermita del castillo que está en la Sí. parte de arriba. Y entonces pues la reina mandó que se destruyera ese castillo porque había invadido el suyo. Ah, fíjate. Eso porque no ha ido ahí a pelar la pava. No ha probado ni. Hombre, hay que decir que no eres de Los Pedroches, desde luego, si no has pelado la pava en 3 sitios básicos, que a ver si estés de acuerdo conmigo. Si eres de Los Pedroches, has tenido que pelar la pava en la orilla de un camino, Sí, desde has tenido que luego. pelar la pava en un polígono industrial Sí. y has tenido que pelar la pava en un pajar. ¿El último dónde has dicho? En un pajar. En un pajar, no. En un pajar no. Paja era antiguamente, ¿no? Eso es que sí, yo creo que te has quedado un poco atrás. Yo pelé la Manolo. pava en un pajar hace unos años, sí. es Claro, verdad, ya. hay que actualizarse. Bueno, vamos con el siguiente sitio que se nos va la tarde. Este sitio, ¿nos decís cuál es, por favor? Sí, la ermita de Piedra Santa de Pedroche. Ah, de Pedroche, Emi, Sí. lo conoce bien, ¿no? Sí, es un sitio muy bonito, ¿no? Porque tiene un puentecito para entrar, ¿no? Sí. Y tiene mucha historia. ¿Qué nos podéis contar de este sitio? Pues el puente fue inaugurado en 1913. La ermita pues acoge a la patrona de Pedroche, la Virgen de Piedra Santa, de una sola nave y es del siglo XVI. Luego en el siglo XVIII se hicieron pinturas barrocas
Y la Virgen se encuentra en un camarín en el ábside que tiene lunetos para que le dé luz y demás a la Virgen. Y esta ermita pues tiene mucha historia, ¿no? Vemos ahí esos bancos, sí, ¿no? Sobre todo eso, porque era donde se juntaba en el concejo de las 7 villas, se sentaba, tiene los bancos con los nombres de cada una de las 7 villas. Cada banco tiene su nombre de Sí, su villa, ¿no? Sí, donde se juntaban los alcaldes de esas 7 villas, sobre todo para que era una tierra de realengo, de uso de común, o tierras comunales. Sí, para todos los vecinos, ¿no? Eso es, y entonces para que no se hiciera de señorío, los marqueses del Carpio no se la llevaran, sobre todo, que de hecho sí se la llevaron, 87 años estuvieron a cargo del señorío de los marqueses del Carpio. Sí, es verdad, que estuvieron aquí de señores de las 7 villas un tiempo. Sí, ¿es verdad? sí. Y el sitio, Poemi, tú que lo conoces, de comodidad, ¿cómo anda? Espera, a ver si pueden sacar la foto, que voy a explicar cómo se van las parejas, ¿no? Y la gente va con los coches. A 2 kilómetros del pueblo, Y ahí claro. mismo en el coche es donde se pela la pava. Sí, pero algún sitio especial, a ver, ponnos fotos, Miguel. Justo... Esa es muy bonita, con sus estrellas. Es que lo que tiene es un camino por la parte de la derecha y otro camino por la parte de la izquierda. Tú entras por la derecha Y sales por la izquierda. Si ves un coche haciéndote luces, tienes que darte la vuelta. Porque está ocupado. Y un poco más arriba hay otro camino que le dicen Carabaña y te cambia de sitio. Pero que esto lo que tiene allí en Pedroche, que lo mismo que van a pelar la pava, hay también muchos que van a alcahuetear los que pelan la pava. Si se ponen ahí en Y una hay- esquina. sí, tienen más historias los que van a alcahuetear que los que pelan la pava. ¿Y tú has ido alguna vez a Alcahueta? He ido a alcahuetear. Por eso lo sabes, ¿no? Bueno, vamos con el siguiente sitio, por favor, Miguel. Es la aldea del Cerezo. La del Cerezo en Cardeña, ¿no? En Una de las Cardeña. aldeas de Cardeña, ¿no? Sí. Contarnos un poquito, ¿qué historia hay aquí? Comenzó haciéndose, bueno, la gente que vivía en esa aldea empezaron a construir sus casas alrededor de una plaza, había una venta, pero luego ya con el descenso del trabajo de la minería y la gente se fue despoblando, fueron yéndose a pueblos más grandes, pues terminó de despoblarse prácticamente. ¿Y Y entonces, ahora? bueno, pues ya ha quedado como un lugar donde hay casas rurales, la gente puede ir allí a echar un fin de semana, unos días, y claro, pues no hay mucho movimiento, entonces pues es un sitio muy... Un sitio muy íntimo. Muy Y íntimo, para ver las exactamente. estrellas, que Exactamente. hay, Sí, ¿no? hay reserva, Hay reserva Starlight. Starlight, así. Y vosotros decís porque ese sitio tiene bien de intimidad, Sí, sí. bien de comodidad. Sí, Y también. para llegar, Se pues, llega bueno, bien. Se llega bien, ¿no? Hay mucho Cruzas hueco para dejar el Cardeña coche en y- cualquier sitio, sí, incluso sí, a la sí. luz de la luna debajo de una encina. Bueno, no hace Eso. falta el coche, te puedes coger una casilla por una noche, un ratillo. Claro, es pelar la pava con estilo. Claro, claro. En una estamos- casa rural. Estamos hablando de pelar la pava bien, ¿no? De tomarte, Deluxe. Sí, sí. de tomarte Con un sello, glamour, deluxe. sí. Vamos a por el siguiente, que son 5 los que vamos a ver. De la antigua estación de Ferrocarril, que es donde se encuentra el Museo de Villanueva de Córdoba. En la antigua Aquí es donde está el Museo de Villanueva Sí, de Córdoba, en la exactamente. antigua estación. Ah, Sí. amigo. Está afuera del pueblo, ¿no? Entrando por Pozo Blanco, ¿eh? Sí, entrando por Sí, Pozo ¿verdad? Blanco. Entrando por Pozo La Blanco. segunda. Pozo entrada. Blanco, sí, bueno, pues es la entrada exactamente la de Pedroche. Por Pedroche, sí. Sí, que vale. entra al paseo de la estación de Andalucía Sí. y arriba está la antigua estación. Y entonces contarnos un desde 2019 está ubicado el Museo de Historia Local. Definitivamente 2019. Febrero 2019. Vale. Y aquí, Y, pues, contarnos a ver que... Eso es muy chulo para pelar la pava porque desde ahí, de hecho la pelan, damos fe de que la pelan, se ve todo el pueblo desde ahí. Entonces, si dentro del recinto o fuera lo que hemos visto antes en la entrada o en el camino de enfrente, al pasar la circunvalación, Sí. la carretera, también hay un descampado que también se pela la pava ahí. Bonita vista. Y bonita vista de todo el pueblo y eso que en una foto se ve así, se ve todo el pueblo. Pero también. vosotras trabajando habéis pillado ya algún coche que ha llegado... No porque estamos de día y no eso, pero ya, vemos, sí, vemos los restos. registros. ¿Cómo estamos de intimidad? Decimos, ¿es íntimo, es un sitio íntimo o te ven un poquito al pasar por la carretera? Sí, pero bueno, la gente que pasa rápido, Rápido. Pasa en la rapidito, carretera, ¿no? en la nacional esta o lo que sea, Sí, porque- y entonces nadie se va nadie te para ve. Tampoco hay eso. mucha luz, entonces, bueno, Ah, no qué se bien. ve mucho lo que hay dentro. No es para valientes como Pedroche, ¿no? No, nosotros somos Lo de somos más- Pedroche Es que en Pedroche son Te la más... estás jugando, ¿eh? Cada vez. Madre mía. Si me echan del pueblo me acogéis, ¿no? Aquí tenemos un último sitio, ¿verdad, Miguel? Por aquí.
A ver. Este se lo puede conocer la Ana, seguramente. El Venga, Pozo de la Ana. Nieve de Dos Torres. El Pozo de la Nieve de Dos Torres, ¿no? ¿Qué historia tenéis? ¿Qué es este sitio? Contadnos. Bueno, ese sitio es muy curioso porque se usó durante el siglo XVIII y era, como su nombre dice, un pozo de nieve. Entonces era para conservar medicamentos y alimentos, y lo que hacían era llevar nieve, la pelmazaban con martillo y eso para que se quedara como hielo, y así se podía conservar. La gente no tenía frigoríficos como hoy día en las casas. Vale, vale. Se piensa de todas formas que su origen es precristiano, de entre el siglo I antes de Cristo, siglo IV después de Cristo o así. Es las fechas que se le han puesto. Y bueno, por eso tiene esa estructura, pero dentro pues se conservaría como pozo. Está encima del pueblo, se ve todo el pueblo, hay un mirador. Bueno, entonces está Pero muy para bien. pelar la pava... Para pelar la pava, ¿tú recomendarías otro sitio de Yo Dos Torres? recomendaría otro sitio. ¿Cómo qué? A ver, cuéntanos. Pues mira, cuando yo era más joven, había un sitio que le dicen el Callejón. El ¿vale? Callejón. Y esto solo lo va a conocer la gente de Dos Torres. Y es un callejón de piedra que puede ser de ancho, no más de 2 metros. ¿Pero dentro del pueblo o qué? Dentro del pueblo, sí. En una calle hay un callejón, es el Callejón, ¿vale? La gente lo conoce por el Callejón. Yo así con mi amiga me he ido a hacer botellón. No hemos fumado los primeros cigarros, ¿vale? Allí todo el mundo empezaba a fumar, porque eso estaba muy, muy escondido. Sí. Y allí entraba, yo no sé ya, porque llevo mucho tiempo sin pasar, pero entraba y la encontraba De todo. de coche. todo. Ole. Y yo con mi amiga tengo que decir que he hecho lo que Amy. He ido a espiar. Yo creo que Sí. eso lo ha hecho todo el mundo. Nosotros si yo estábamos vi en una verano, vez- nos aburríamos y decíamos, vamos a espiar pareja. Ay, Y nos padre. íbamos, la mayoría de las veces no veíamos nada. Pero si veíamos algún coche que conocíamos, empezábamos, mira, fulanito, ¿con quién estará? No sé. Ay, por Dios, pues yo el otro día vi en un camino a una gente pegando la pava en un coche y yo agaché la cabeza. A mí me da vergüenza. Que yo sí. no puedo Pero Eso es la edad, eso es la edad. Os damos un beso muy grande. Y A mí que me ha muchísimas gracias encantado por tenerla venir. aquí, me ha encantado. Un aplauso para estas Muy chicas. interesante. Para Gracias vosotros. por venir. Espérate, que tenemos un super concurso con todos nosotros. Vocabulario de los Pedroches. Bueno, pues el concurso, mirad, tengo aquí este libro que es Vocabulario de los Pedroches de Juan Pizarro, donde hay expresiones, palabras que se usan de antiguamente aquí en los Pedroches. Este hombre es jarote, pero hay vocabulario de todos los pueblos de los Pedroches, ¿vale? Así que si os parece, pues yo voy a abrir el libro. Voy a abrir el libro por cualquier página que se me plante, diré una palabra y tenéis que escribir lo que creéis que esa palabra significa. ¿Vale? ¿Os parece bien? En una frase por... En una frase, sí, algo muy rápido, ¿vale? Bueno, pues voy a meter el dedito, aquí. A ver, la palabra es machacadera. Íbamos de machacadera. Íbamos de machacadera, fuimos de machacadera. ¿Qué significa íbamos o fuimos de machacadera? ¿Qué creéis que es ir de machacadera? Pues Maribí lo tiene, Eva también, ¿eh? Le damos la vuelta, ir de De machacadera de fiesta, A cocinar. a cocinar, Salir de juerga con amigos. salir de juerga con amigos, De marcha. de marcha. Y ir de machacadera simplemente es como decir, vamos a la tarea, voy a hacer algo, voy con mi día a día. ¡Oh! ¡Chan, chan, chan, chan! O sea, nosotros estamos todo el día de machacadera. Estamos todo el ¿no? día de machacadera. Mira, esta es expresión caliente, le llama este hombre, Juan Pizarro, expresiones calientes. La expresión tiene la palabra cojones y la expresión que os quiero decir, ¿qué significa tener los cojones a media nalga? Tengo los cojones a media nalga. Tiririri, tiririri. Ay, el vocabulario de los Pedroches. Qué guarrete, qué guarrete. Amy, ¿ya lo tienes? A ver, Sí, yo no ¿qué veo. significa? Ser un huevón. Ser un huevón, a ver. No ser valiente, no tener huevos. Estar asustado. Estar Asustado asustado y también. asustado. Pues tener los cojones a media nalga significa estar hasta la coronilla, hasta las narices, hasta la punta de los dedos. De algo, ¿no? De largo. Oh, guau, guau, No guau, nos llevamos el guau. premio. No llevamos nada. Madre mía. Uy. ¿Qué significa la palabra chaspear? Chaspear. El Pues eso verbo sí lo he escuchado. chaspear. Chaspear. ¿Chaspear? Es caliente.
Tiene algo que ver con lo que hemos hablado antes de la ermita de Pedroche. Chaspear. El vocabulario de los Pedroches es muy rico y muy extenso. ¿Lo tenéis ya? ¿Sí? Sí. Empezamos por ti, Maribí. Cotillear. Cotillear. Chaspear. Alcahuetear. o ir a Alcahuetear. oler. Liarte con alguien. Voy a chapear con alguien. Yo cotillear. Cotillear. No, pues chaspear significa molestar o enfadar a alguien. Me caché en la mama, no voy a dar otra oportunidad, ¿vale? Otra oportunidad, a ver si tenemos suerte. Este es muy caliente también. Circuércano. Cuércano. Circuércano. Vale. Ah, ya sé lo que... El circuércano. Que es un sustantivo, ¿no? El nombre, una palabra para denominar algo. A alguien. A alguien, no, algo. Algo. Un circuéncano. Algo con para- acento en la E, circuéncano. Circuéncano, ¿lo tenemos? Vale. A ver, Emi, vamos a empezar por ti, si te parece. Cornudo. Alguien que es feo. Algo que es feo. Sí, puede ser. podría El ser. rabo de un animal. El rabo de un animal. Yo también he puesto rabo. Bueno, pues mira, casi había acertado porque circuéncano es el miembro viril de los hombres, claro que sí. ¡El rabo! ¿Queréis que hagamos un quinto? Para ver, Venga, un venga, ya quinto. que había acertado por rabo. Venga. Venga, vamos a ver. ¿Qué es una troyana? Rosana. Una troyana. Es muy difícil. Se ha liado la troyana. No me toques la troyana. No tiene nada que ver. Es que no sé. Se montó la troyana. ¿La tenéis? Sí. Venga, empezamos por ti, Maribí, esta vez si quieres. Una pelea o una discusión. Ajá. Un follón. Un follón. Se ha liado gorda. Se ha liado gorda. ¿Se ha liado parda? Pues prácticamente había acertado todo porque una troyana es un cisco o una trifulca. Muy bien. ¡Bravo ahí! ¡Enhorabuena! Esa historiadora de Villanueva de Córdoba. Estamos en racha. Bueno, Eva y Maribí, pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos, A vosotros. por darnos estas buenas ideas para pasar la tarde-noche del veranito, que nos queda. Nosotros hemos traído un detalle del museo. Oh. Allí no tenemos así, pero son unas publicaciones que tenemos de allí. Esta es la Esos son Juan unas del invitadas que traen cositas para la gente, hombre, claro que sí. Vamos ahí. Ese es el libro de Silverio Gutiérrez, que es el alma mater del Con la- Del museo. con la Ah, universidad. qué bien. con la universidad de la publicación del Minguillo IV, que es un dolmen fetiche. Esto es de unas jornadas que hicimos que se ven historiadores e historiadoras en Ah, qué ellas. bien, qué bien. Y nada, aquí unos folletos del museo para que los tengáis y unas pulseras de la Asociación de Amigos del Museo. Una pulserita. Muchas gracias. Tenemos cuatro, pero pues bueno. os las sorteáis, dos de Muchas tela y dos gracias. con el logotipo de la asociación. Bueno, que- Muchísimas gracias. Pero qué detallazo, Así que hombre. ya está con una frasecita también. Pues nosotros solo podemos daros otro fuertísimo aplauso, ¿verdad? Por estos detallitos que Gracias. nos habéis traído. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. ¡Vámonos! Muchísimas gracias. Y ahora vamos con la siguiente sección de nuestro programa. Los perroches. ¡Esos perroches de mi corazón! Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la sección más lametoniana de este programa. Es una sección donde lo mismo te cae una chuchón que un lametón. Vamos con el primer Toda la semana perro. Hoy va la preparándose. cosa de la metone. Toda la semana preparándose esa frase. ¿No? Y además, como estábamos en programa caliente, digo, tengo que sacar algo caliente. Has acertado. Vamos con el primer can de Venga, a la ver qué cositas tarde-noche. vienen. Tenemos a Conan. Oh. Conan, Conan, Mastín. que tiene de Conan el nombre solamente porque os podéis ver que es un trozo de pan. Un cachito de pan, Es, sí. es un perro, un mastín grandecito, pero tiene 3 años. Fijaros que es un perro que puede estar en una casa perfectamente. Sí. Nos han dicho que es un perro que le encanta estar en el sofá, abajo, además hace mucho caso y es un perro que puede convivir perfectamente en una casa, en un piso, no tiene que ser un perro de estos de campo. Es el primer perro que enseñamos de Amigos Patas El Viso. Ah, es del viso. Sí, Ah, qué bien. Amigos Patas El Viso que nos enseñan este precioso mastín maravilla. que se llama Conan, que tenemos que decir también que tiene esa parte de historia triste porque viene directamente
directamente de una perrera, y ya hemos dicho alguna vez en estos programas que en las perreras, por favor, no. Que no lo suelten en las perreras municipales. En las perreras porque no están bien. Vamos con el siguiente perro porque no tenemos mucho tiempo. Aquí tenemos Romeo. a Romeo. No me digáis que no he elegido un nombre perfecto para el programa de hoy. Sí, total. Tiene cara de romántico. Bueno, pues tengo que decir que es el perro más tranquilo que hemos sacado de todos los programas que llevamos, todas las secciones que llevamos de los perroches en el programa. Fijaros la cara que tiene Romeo. Romeo lo tienen sin separar de los demás perros, porque es un perro que se lleva muy bien con todos los perros. Es un perro que no da problemas. Sociable. Llegó de chiquitín al refugio, es un cachito pan también. Es un romántico, se le ve la cara. Aquí nos gusta sacar perros grandes, bonitos, Sí. cariñosos, lametonianos y muy adoptables. Ahora, A mí me claro, llama ahora que mucha llega ya el emoción. invierno, ¿verdad? Que es el momento de un poquito de cariño en tu casa, Sí, de sí. estar calentito, Calentito. abrazado a un perrito, claro que sí. Pues nada, a ver si tenemos suerte y ojalá algún perrito se adopte. Venga, animarse. Venga, y mucho ánimo a la gente, a animarse, maldita sea. Me gustaría dar un abrazo muy fuerte a todas las personas que se han visto afectadas por alguno de los incendios que ha habido por aquí este fin Por de semana, supuesto. ¿verdad? Que hemos Sí. tenido una semanita bastante tremenda, Vaya. coches volcados, incendios, varias cositas, ¿verdad? Así que mucho ánimo a esa gente y ojalá que las personas que tienen voz y voto sepan solucionar ese problema para que no pase más, ¿verdad? Y por nuestra parte, si queréis decir algo a nuestros queridos oyentes, ¿alguna cosita? Pues yo lo de siempre, agradecer la aceptación que estamos teniendo, Vale. que a mí me para la gente por la calle para darnos la enhorabuena, y eso la verdad que te hace que venga, ¿verdad? Mira cómo he entrado, bailando. Qué sinvergüenza. Y Ana, ¿quieres decir alguna cosita? Pues lo mismo, agradecer a la gente, que estamos muy contentos y nada, que ahora hace falta mucho reír y nos encanta hacer a la gente reír. Claro que sí. Pues vámonos hasta la semana que viene, corazones, y muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos. Pa' comerte toda, tú estás pa' comerte toda. Y es que no encuentro la hora en la que pueda tenerte y no te sales de mi mente. Comerte toda, tú estás pa' comerte toda. Y es que no encuentro la hora en la que pueda tenerte y no te sales de mi mente. Y si te fallé, pues lo siento, baby.